En el video anterior les mostré cómo tejer estos ositos. Hoy los vamos a transformar en ositas porque vamos a tejer estos moños súper fáciles. El moño que vamos a ver a continuación lo tejí con aguja número 4, pero el tamaño de los moños dependerá de la aguja e hilo que utilicemos. Pero antes los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y que toquen la campanita para no perderse ningún tutorial. Vamos a comenzar con un aro mágico y vamos a ajustar con una cadenita. Y dentro del mismo aro vamos a tejer un punto bajo, nuestro primer punto bajo. Y luego vamos a tejer 5 cadenas, 4 y 5. Vamos a tomar doble lazada en nuestra aguja y dentro del aro vamos a tejer ese punto doble alto. Sacamos una vez, sacamos otra vez y cerramos el punto. Otra vez doble lazada y dentro del aro mágico tejemos este punto doble alto. En total deben ser 4. Este es el tercero y ahora tejemos el último punto doble alto. Sacamos una vez, otra vez y cerramos el punto. Ahora vamos a tejer 5 cadenas, pero antes podemos ir cerrando de a poco para que nos resulte más fácil tejer dentro del aro. Tejemos las 5 cadenas y dentro del aro nuevamente un punto bajo. Esta es la primera parte del moño. Ahí está. Sigo tirando de a poquito, nunca cerrarlo del todo. Ahora otra vez un punto bajo y repetimos 5 cadenas, 3, 4, 5, doble lazada en la aguja y nos vamos al aro y tejemos un punto doble alto. Otra vez tomamos doble lazada y dentro del aro tejemos el segundo punto doble alto, el tercer punto y el último punto doble alto. Listo. Ahora solo restan las 5 cadenas. Pero antes vamos a tirar un poquito más para que resulte más fácil tejer. 2, 3, 4, 5, nos vamos al aro y tejemos un punto bajo. Casi está terminado este moño. Ahora sí tiramos un poco más, no del todo, porque vamos a realizar puntos deslizados alrededor de todo el moño. Entonces, nos vamos a ir al primer punto bajo que encuentro y allí realizo un punto deslizado. Y en cada cadenita vamos a realizar puntos deslizados. Entonces serían 5 cadenas, 5 puntos deslizados. Vamos por la tercera cadena, cuarta y quinta cadenita. Y ahora nos vamos a encontrar con los puntos dobles altos. Bueno, sobre ellos también un punto deslizado. Ahí tomamos todo el punto, las 2 hebras. Estos puntos deslizados hacen que el moño quede mejor armado. Y ahora nos encontramos nuevamente con las 5 cadenas y allí puntos deslizados en cada una de ellas. Vamos por la tercera, cuarta, quinta cadena y nos tenemos que encontrar con 2 puntos bajos en el primero punto deslizado y ahora nos vamos al segundo punto deslizado para pasar al otro lado del moño y nuevamente puntos deslizados y así damos toda la vuelta. Estos moñitos son ideales para tejer cuando tenemos pequeños ovillitos, entonces los tejemos, guardamos los moños y seguramente en algún momento los vamos a tener listos para utilizarlos. Bueno, yo sigo entonces dando toda la vuelta.
Ahora resta tejer el último punto deslizado en el último punto bajo de este moño. Tiro de la hebra, corto y ahora sí, ajusto ese aro bien ajustadito para que se forme el moño y con las dos hebras, la de comienzo y la de final, con ellas voy girando alrededor del centro, ajustando el moño y acomodando sus lacitos. Le doy las vueltas que desee y luego con una aguja, un número más chica o dos números más chicas, voy a pasar por debajo de ese falso nudo para ir en busca de las hebras y hacer un nudito más o ajustarlas y listo. Moño terminado. ¿Les gustó? Espero que sí, que realicen muchos moñitos. Les mando un beso gigante a todos.